puede ser en Java, o sea, no necesariamente. ¿No? Claro, ya. Ahorita tengo pasto, fresco, húmedo. Ya, me quedo con eso. Ya que la construcción química es un poquito más compleja y no voy a entrar en ese detalle. Continúo. Sí. Basando eso, variaría por lo que es el criterio de calificación. Ya, a ver. ¿Te das cuenta? Entonces voy a respetar. Lo que pasa es que quiero que. Me parece que no se han dado cuenta del tema de los porcentajes que han puesto, porque usualmente por cada kilo me piden 2 gramos de hierro. Por cada kilo me piden 2 gramos o 5 o 12% de proteína. El gramaje que han puesto no es proporcional con el kilo. Es lo que quería decir, o sea, ahí se han perdido la curva. Pero ya, voy a respetar sus elementos. Ya voy a dejar la lógica, la física de costado y la biología. Y voy a seguir ya. No van a hacer factores de evaluación. Correcto, a ver. Factores de evaluación. Abajo, factores de evaluación, abajo. Experiencia del postor. Ese número no pasa, no me quedo en la vida solo. Certificado de mejora por laboratorio acreditado. A ver, factores de evaluación. ¿Cuántos factores? Relación prueba del postor. No hay un documento de presentación obligatoria porque no les he pedido documentos de presentación obligatoria. Denme los factores de evaluación. Les he pedido, para que los técnicos mínimos, les he pedido factores de evaluación. Son 4, los 4 abajo. Experiencia del postor. Y justamente no les pido los documentos de presentación obligatoria porque no son declaraciones juradas. Circunstancias. Experiencia del postor. Constancias. De mejora de acuerdo a la certificación de un laboratorio de la red. Tienes 1, 2, 3, 4 puntos. Experiencia del postor, que es una de ellas. Mi letra no la mente. ¿Qué pongo? Es que mi letra no la mente, no lo he hecho rápido, bro. Ya, a ver, vendría a ser la experiencia del postor 40 puntos, las constancias. Constancias de que no. Constancia de los servicios. De la experiencia postal, la constancia correspondiente a la experiencia postal presentada. Ya, no estoy penalizado. Claro, de haber sido penalizado. ¿Qué porcentaje? 20. Ya. ¿Quién es? 60. 60. ¿Qué más? El ISO, 20 puntos. Ya. Y mejoras de lo que se va a presentar. ¿Cuáles son las mejores? Si tienen otro tipo de presentación, algunos otros tipos de certificados que vamos a presentar. A ver, dime las mejores. A ver, ¿cuáles son las mejores? La mejor es una sola que se ha puesto. Sí, Es un certificado de calidad emitido por el laboratorio acreditado de la red, que me mejora la parte nutricional en porcentaje de 5, 10 o 15%. Ya. Su Solo mejora va en cuanto a la composición nutricional del producto. Del producto en porcentajes de 10, 15 y 20%. Dentro del esquema me parece que falta forma de entrega, lugar de entrega y modo de entrega del producto. Que justamente dentro del requerimiento técnico mínimo es un producto que se entrega a diario. Ya en el requerimiento técnico mínimo ya se estableció en qué lugar se va a entregar, va a ser en el Parque de las Leyendas, en tal área, en tal punto. ¿Cuál? O sea, el producto, ¿dónde se va a entregar? Correcto. Dentro de lo que es el RTM se establece uno, que el plazo de entrega es diario. O sea, no puedo poner Pero mejorar. le he pedido que me dé los RTM y hasta donde he escuchado no me dijo el plazo de entrega. Justamente dice que el producto se entrega a diario, es un producto de entrega a diario y lo ha manifestado. A ver, repíteme tu RTM, ¿ya? Pasa mi... ¿Puedo agarrar No. mi frigorífico? Quiero que trabaje en grupo, cuando digo en grupo, grupo. Solamente uno firma en la hoja y el resto de la vida no nos escucho nada. A ver, ¿cuáles son tu RTM? Pero ya lo leíste. Claro, está acá el plazo de entrega que es diario y la entrega
entrega, que son los almacenes del Parque de la Leyenda, ¿no? En el área de... A ver, el área de la tienda. No, la parte nutricional, que ya habíamos hablado, las entregas diarias. A ver, La parte de nutrientes, 60%. ya. Las entregas diarias. Entonces le digo, le puse Nutrientes 60%. ¿Qué más? el empate que ya habíamos prestado. Claro, la presentación que tiene que ser. No, espera. Los requerimientos técnicos mínimos son. ¿Cuáles son? Los nutrientes, 60%. Ya. Y los nutrientes, 60% de hierro y otros 40%. La presentación en empaque de 20 kilos cada uno, Ya. que sea fresco, cortado y sin otro tipo de follaje. Ya. La entrega va a ser diaria en los almacenes del Parque de las Leyendas, del área de nutrición. ¿Cuánto es el producto entregar diariamente? 2.400 kilos diarios. 80 kilos diarios. 80 kilos. Mensual, 2.400. Entrega diaria 80. Serían 4 horas. ¿Algún RTM más? Que sea fresco y solamente la entrega va a ser diaria y por la mañana, para mantener la frescura de ese producto. Ok. ¿Quién ganó y por qué? Ganó la empresa Génesis porque presentó la constancia del ISO, el certificado ISO, que es de 20 puntos, lo cual la otra empresa 3 estrellas no presentó. Eso le daría un puntaje de 80 puntos. Ya, económicamente. Económicamente ambos se presentaron por kilo un sol, haciendo 2.400 soles diarios y mensuales sería, perdón, 2.400 mensuales. 2.400 soles mensuales. Te escucho, Génesis se obtuvo 100 en el factor de evaluación fue 60-40. Génesis obtuvo 100 en el técnico y 100 en el económico. 3 estrellas obtuvo 80 en el técnico porque el producto no contaba con la certificación ISO y 100 en el económico, con lo cual obtuvo un puntaje total de 88 puntos. El valor referencial de ambas empresas fue 27.600 soles. Ok. Ha sufrido, ¿ah? Toma asiento. ¿Qué viene a ser esto? Yo los miraba, me sentaba y escuchaba que el grupo no ha trabajado como grupo. Y eso está mal. Cuando trabajas como grupo, yo entiendo, siempre va a haber un líder, siempre va a haber alguien con más experiencia. Pero la idea es que se transmita eso. Y la idea es cuando le das un trabajo, que antes de exponerlo, lo pasen en limpio, para que lo pueda leer cualquiera. Eso acostúmbrense. Porque le da a pasar en cualquier momento. ¿Verdad? Yo dicto en la maestría en la universidad, y siempre me gusta hacer talleres con grupo porque se aprende mucho más. Cuando yo leo y todo, me escuchan, pueden que se me unas cosas. Cuando ustedes trabajan, aprenden más. Hay unos compañeros que manejan más, obviamente, sentido por la experiencia, pero el tema es que todos vayan aprendiendo de forma de desarrollar el trabajo. Pero, tercera lección, cuando se termina el trabajo en borrador, lo pasan a limpio, porque yo les dije que uno iba a exponer. Y tenga el material de tal forma que cualquiera lo pueda exponer. Este tema de los hipopótamos es interesante porque es un tema simple, pero a la vez se vuelve complejo en la medida que nadie usualmente se le ocurre que come un hipopótamo. En principio los hipopótamos son vegetarianos. Lo sé porque yo trabajo en RIMAC y tenemos la cuenta del Parque de las Leyendas. Un hipopótamo come 50 kilos de comida al día. Vivimos en un país que tiene bastante limitaciones económicas y aquí hay la posibilidad de que el hipopótamo come carne solamente cuando se muere la lengua. O sea, le dan vegetales. Les pueden dar forraje, una alimentación muy similar a la del ganado vacuno, en la que le dan. Efectivamente los hipopótamos son nocturnos y el parque no tiene mucho para gastar en alimento de los animales. ¿Cómo quieren cuidar los hipopótamos? El esquema aquí es salirme de la esfera normal, ¿no? Porque usualmente vigilancia, limpieza, son temas de todos los días. Pero ¿qué pasa cuando me salgo de mi esquema diario? Ahí es cuando necesito meter más el cerebro y a todos nos va a pasar.
Nunca me voy a olvidar una vez que me llamaron para que apoye a un amigo que había administrado un hospital y querían comprar una máquina de rayos gamma. ¿A ustedes les ocurre dónde pueden conseguir una máquina de rayos gamma? Pero eso lo usa ¿Del increíble Hulk? No, esa máquina normalmente la usa lo que es energía nuclear. Una opción era energía nuclear y la otra opción que se me ocurrió es ver dentro de los procesos de salud. Porque es complejo. No compro. Porque era para el hospital 2 de mayo. Y justo quería ver, era un tema, o sea, a veces nos pasa que nos sacan de la esfera normal. Y es cierto. Yo manejo mis procesos ordinarios que son computadoras, servicios, mensajería, limpieza, pero ¿qué pasa cuando me salgo? Otra cosa es, ver los factores de evaluación siempre deben ser, mejor dicho, los términos de referencia o requisitos técnicos mínimos vinculados con lo que quiero. Y aquí es donde muchas veces logística, y por experiencia uno sabe que logística prácticamente hace todo el trabajo previo. Logística es área usuaria, logística es área de contrataciones y logística es comité especial. Y muchas veces eso implica que se pierdan muchos elementos. Porque al final quien va a dar la conformidad no es logística, es el área usuaria. Y eso involucra que debo, cuando hago un proceso, conocer muchos de los elementos que están incluidos. De algo tan simple como que como un hipopótamo, porque ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Vemos un animal grande con 4 dientes, uno no sabe qué va a comer. Cuando hago este ejercicio, usualmente en ejercicios, en talleres de más tiempo, ha habido alumnos que han dicho esta cancha serrana cuando tengo Huancayo. En Huancayo otros me dijeron, lo asumieron rápido con una vaca. Otros, hace 2 semanas que tienen SUNAT, asumieron que los hipopótamos comparaban la comida como si fuera un perro, con alimento procesado. Porque tratamos de asimilar lo que tenemos en la cabeza. Es cierto, eso nos pasa. Cuando estoy en un elemento nuevo, ¿qué debo hacer? Entrar a internet y ver, nuestro teléfono. Pensar quién puede haber comprado lo mismo. Y en base a eso empiezo a trabajarlo. Y luego con el área usuaria. El trabajo área usuaria, área de contrataciones, es súper importante. Y uno no se da cuenta cuán importante es hasta que hay un problema. Acostumbren siempre. Yo soy el encargado de contrataciones. Coordino con la usuaria. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Quién lo vende? Y todos los detalles pequeñitos que son los que generan conflicto, los debo tener ahí. Porque recuerden que yo al comité ya le doy el expediente casi todo armado. Ya tiene el valor referencial, ya tiene los requisitos técnicos mínimos. En función de la experiencia ya estoy orientando sobre factores de evaluación. Es un tema que ya viene armado. ¿El trabajo lo va a hacer el comité? Sí. Pero ya viene sobre un trabajo, es como un mosto. O sea, el vino, pero ya les dieron el mosto. Ya tienen todos los elementos básicos para salir adelante con el proceso. Ok. Dentro de la presentación, que era lo que estamos viendo hace un momento, cabe la subsanación de los documentos. ¿Qué es subsanar los documentos? Corregir los documentos presentados. El plazo de subsanación va entre 1 o 2 días. También se puede subsanar en el mismo acto los documentos presentados. Obviamente, para subsanar en el mismo acto los documentos presentados, ¿qué requiere? ¿Qué requeriría para subsanar en el mismo acto? Se firma que es el representante de la Exacto, el representante, aquel que firmó los documentos, ¿no? Si es foliación, es mucho más fácil. Se puede subsanar cuando yo no presenté una copia. Por ejemplo, presenté mi foto técnica en original y no presenté copia. Ustedes saben que la norma establece mi propuesta técnica, original y copia, y económica es la original. ¿Qué pasa si solamente presenté mi propuesta técnica en original? ¿Lo puedo subsanar o no lo puedo subsanar? ¿Qué piensan? Sí. Efectivamente. Por Lo ser puedo- original. Mientras prime el original, Así es. ustedes Lo no- puedo subsanar. Es un elemento subsanable. ¿Qué más puedo subsanar? La modificación del 20 de septiembre estableció una posibilidad interesante. Ahora también, el criterio anterior era que yo solamente puedo subsanar los documentos que he presentado. Algunos son estos. A partir de la modificación del 20 de septiembre, puedo subsanar algunos documentos obligatorios. ¿Qué documentos obligatorios puedo subsanar? Aquellos que no, aquellos que no, que no sean materia calificada. Mi piedra angular es, no puedo subsanar aquella documentación que es objeto de calificación, objeto de puntaje. El criterio que establece justamente es este. El Comité Especial podrá otorgar un plazo de entre 1 o 2 días para que el postor subsane dicha misión siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos,
títulos, constancias y o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros que de naturaleza análoga, por la cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida por la presentación de propuestas. Justamente el criterio aquí es que sean documentos públicos para evidenciar que se obtuvo antes de la fecha de la presentación de propuesta. Porque si es privado, me pueden hacer la gauchada y me lo emiten con fecha anterior. El público no se va a poder. Y obviamente que no estén vinculados con factores de evaluación, que son constancias, permisos, licencias, que por obvio se me olvidaron, pero lo puedo subsanar. Por ejemplo, en caso de medicinas, material médico, el BPA, el BPM, si no se presenta es subsanable. O autorización de IGMI. El protocolo. Pero no así el protocolo de análisis. Ahora, el tema, a mí me cabe duda en cuanto al protocolo de análisis. ¿Ah? ¿Quién es el protocolo de análisis? ¿No es una entidad pública o privada? Privada. Y entonces, el tema de explanación es como la buena práctica de almacenamiento. También una entidad privada. Y el criterio está orientado justamente a documentos públicos por el tema de plazo, para que no vayan a hacer la gauchada de entregarlo después y lo subsanen. En este caso, por ejemplo, el protocolo de análisis lo emite el fabricante de un lote que tú presentas a un proceso el cual debe haber sido elaborado posterior a la obtención del registro sanitario y antes de la presentación de la propuesta. Pues es un documento obligatorio. Sí, Por eso lo emite el fabricante. Claro, pero si nos ponemos a pensar realmente sí es un paso, justamente en cuanto a la formalidad, porque muchas veces por faltar elementos que realmente se tenían y que no se presentaron, se descartaban las ofertas. La idea hacia más adelante es que se puedan ir subsanando aquellos documentos importantes, pero que por obvio se emitieron antes de la fecha de presentación. A veces se pierde el criterio de la buena fe en los procesos públicos. No, es que lo ha corregido, lo han hecho. ¿Por qué? Porque partir de esa premisa cuando es al inverso. Ahora, ¿qué documentos se pueden subsanar y qué documentos no se pueden subsanar? También es complejo, ¿no? Porque es importante la documentación obligatoria, documentos que acreditan facturación. Al final, toda la documentación va a estar sujeta a fiscalización posterior. Es un tema interesante, porque justamente a partir del tema de la subsanación, antes el criterio era, solamente puedo subsanar lo que presenté. Y antes no. Se está viendo pequeñas modificaciones que incluyen justamente apuntar más a la sustancia que solamente a la forma. Vamos a ver qué criterio va a seguir manejando el legislador, ¿no? Pero es un primer cambio importante. Propuesta válida cumple con los requisitos técnicos mínimos, pasa de evaluación. Y justamente esta va a ser objeto de calificación. Para pasar a calificación en un servicio se requiere obtener más allá de 80 puntos y en servicios más allá de 60. Luego de que he pasado la parte mínima, que se han aplicado los factores de evaluación, se va a poder aperturar el sobre económico. Recuerden que el sobre económico en los actos públicos siempre va a quedar a custodia del notario. Pero el notario muchas veces, si no está presente el postor, se lo entrega al comité. A ver, acto público, que no esté presente el postor. No está presente el postor, no manifiesta su voluntad de quedarse o no quedarse y el notario se lo entrega al comité. No. Yo como comunidad. Yo cuando presento mi Propuesta técnica técnica y económica. Ya, la económica Se abre la técnica, comité. La económica en custodia del notario. Lo que va a hacer lo que hace el comité, ¿qué cosa es? La técnica la evalúa, la económica la deja cerrada. El criterio es, tú me dices, no está el postor. Pasamos al técnico, ya llegamos al económico. No, pero justamente, cuando estaba la evaluación técnica, y aquí es donde realmente la norma no se puede emitir un informe, ¿por qué? Porque hay situaciones en que es en un mismo acto todo. Hay otros que la apertura del sobre económico es al día siguiente, a los 3 días o a la semana. ¿Qué pasa cuando no es inmediato todo? El sobre económico queda en custodia del notario. Cuando todo es un solo acto, no hay problema, se abre todo. Yo justamente digo, cuando va a ser en actos diferentes, el notario tiene la obligación de guardar la información. Se cierra, se ensucha, como quieran, y lo firma. Aquí sigue cerrado. Siguiente acto, el comité especial, ¿qué va a hacer? Informar a los postores la calificación técnica obtenida. Aquí sí puede darse lo que tú señalas, ¿no? Que al siguiente acto no van todos los postores, porque mi presentación es obligatoria en el primer acto, no en el segundo. Es tan obligatoria que si
Me llaman y no estoy, se me fue el tren. En el siguiente acto de la calificación, el tratamiento de la buena pro, puede que no esté. Aquí sí, primero que nada, se va a leer los puntajes obtenidos. Y luego se va a mostrar los postores, las bases económicas debían ser cerradas, se hablan entre ellos y se procede a la evaluación económica. ¿Cuál es el supuesto que tú decías que no estaban los postores? No, es que siempre, bueno, al menos en salud, cuando se hace la apertura del económico, no está el postor, el sobres lo mantiene el notario. Pero he visto que en las demás entidades el sobre económico se lo traen al comité especial, cerrado. No hay nada respecto a ello en el reglamento. Dice que el económico tiene que estar en poder del notario, pero eso es hasta la apertura. Claro. Después de ello no hay... No, pues si esa es la apertura y si no está el otro postor, se vuelve a quedar en custodia del comité, no del notario. Porque toda la información le corresponde al comité. El comité tiene la custodia del expediente de contratación hasta el consentimiento de la buena pro. Los factores de evaluación de propuesta, técnica, ciencia, se aplica el factor correspondiente, depende de bienes o servicios. La propuesta económica tiene la oferta en términos de suma alzada, precio total, si es sistema de precios unitarios, los precios desagregados según el anexo, usualmente es el anexo 07, 09, el anexo de la propuesta económica, se va a respetar máximo con 2 decimales para el de suma alzada y puede ser más de 2 decimales para precios unitarios. Aquí sí, tengan mucho cuidado, me ha pasado como experiencia en cuanto a los decimales, cuando los postores y trabajan con más de 2 decimales, a veces no da la misma operación cuando utilizan la calculadora y cuando utilizan el Excel. Tengan mucho cuidado con eso, porque sí ha pasado que a veces los decimales varían. Tienen que verificar aquí por qué no calza, si es que lo sacó con calculadora o con Excel. Pero el criterio que va a valer es el que tomado por la entidad. Si no calza el unitario, antes la opción era se devuelve, ahora se hace una sumatoria nueva y sobre la sumatoria obtenida por el comité, esa es la que va a valer. El reglamento de la buena pro, acto público, con el socio público, acto privado, se comunica a los postores. ¿A través de qué? Del se hace. La buena pro en los concursos públicos y licitaciones queda consentida a los 8 días hábiles. Las elecciones directas selectivas públicas y las menores cuantías a los 5 días desde su notificación. Ese es el plazo que tienen los postores para presentar el recurso de, ¿qué tal?, impugnación. La otra vez tuve un tema con este tema de las notificaciones y de que los proveedores toman en cuenta la fecha del SEACE, justamente, o de publicación del SEACE, a partir del 20 de septiembre. Los procesos que se efectúan antes se regían por otro sistema, en el cual yo publicaba en el SEACE, que independientemente de ello debía notificar la conformidad, el consentimiento de la buena pro a los postores mediante una carta. Y eso generaba una serie de situaciones complejas. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo consideraba el plazo para que corría el consentimiento de la buena pro? ¿A partir de qué día debía emitir el consentimiento? ¿Y por qué les digo? La otra vez tengo un cliente que estaba viendo y le había llegado un sancionador. Y ustedes todavía probablemente eran sancionadores en los dos anteriores. ¿Qué había pasado? Había un proceso con la Municipalidad de Miraflores. Ellos habían ganado un cliente que tengo que dar soporte tecnológico de datos de internet. Él había ganado un 1 de noviembre aproximadamente. Era una ADS. Se entiende que el 6 de noviembre, primero más 7, el 8 de noviembre, que era el último día que tenía el segundo para impugnar. El primero, el 8 tenía para impugnar. El tema es que el 8 le notifican a él el consentimiento de la buena pro. Y a partir de ahí contaba con los días para suscribir el contrato. En este caso, él señala, y él, pensando siempre que
era un proceso grande que tenía 8 días, que entraron los 5 días. Al final los 10 días para firmar el contrato se le agotaron antes. A la hora que me dan el caso para revisarlo, yo me percato de 2 errores que cometió la entidad. Error número 1, que puede pasar, le notificaron el consentimiento el mismo día, que era el último día que tenía el otro para impugnar. Y 2, el plazo corre a partir del día siguiente. Y son errores a veces frecuentes que uno comete por la necesidad de destacar, porque usualmente los procesos entre octubre, noviembre y diciembre son los más complicados por el tema de plazo para ejecutar. Son duros. Pero ojo, ahora tenemos el tema de la ventaja de publicar todo a través del SEACE. Se evita ese tipo de situaciones de notificaciones. La norma establece que 4 notificaciones se cuentan a partir del día siguiente. Yo no puedo colgar el consentimiento el mismo día, el 5.º día. Lo cuelgo a partir del día siguiente, el día 6. Si cuelgo el día 6, ¿a partir de cuándo corre el plazo para el ganador, para el adjudicatario? Del día 7. ¿Se dan cuenta? Es importante que manejen eso porque yo digo, tiene hasta 5 días para impugnar y la impugnación es en mi entidad. Yo puedo colgar el consentimiento de la buena pro ese mismo día a las 8 de la noche porque ya formalmente no puede presentar el recurso. Y el criterio es público del día siguiente. Son situaciones porque realmente uno cuando dice, junio, julio, mi presión no es la misma. Pero cuando estoy entre octubre, noviembre y diciembre, ese día que gané es súper importante para cumplir dentro de mi presupuesto. Así que ojo con no salirse de los plazos. Si es postor único, la buena pro queda consentida el mismo día. Si no se presentaron ningún postor o ninguna oferta quedó válida, el proceso queda desierto. Acá justo quería ver el tema de los factores de evaluación para el tema de bienes. Primer factor de evaluación importante, plazo de entrega, que ahí lo hemos visto, que puede incluir a veces un requerimiento técnico mínimo y al superar el requerimiento técnico mínimo también se puede volver un factor de evaluación. El otro factor de evaluación que siempre es de cajón, experiencia del postor, lo hemos visto que se acredita mediante comprobante de pago con evidencia suficiente de su cancelación y con contratos con la debida conformidad. Cumplimiento de la prestación con la constancia que me da la entidad de haber brindado el servicio sin penalidades. Yo no estoy muy a favor de este requisito porque realmente ningún postor me va a presentar dentro de su experiencia aquella en la que no brindo penalidad, ¿no? Siempre se tratan de cuidar si me van a dar todos en la que brindaron 100% en la que son sin penalidad. Lo han puesto la norma. Mejoras a las características técnicas, capacitación del personal de la entidad, disponibilidad de servicios y repuestos, dependiendo del tipo de bienes, garantía comercial del postor y fabricante, una vez más dependiendo del tipo de bienes. Experiencia, con contratos, no hay limitación de la cantidad, tiempo máximo 8 años, aunque esto es proporcional con el tipo de proceso en el que me encuentre. Si es una ADS, una ADP, puedo pedir 5 años, no es mucho el volumen. Hasta 5 veces el valor referencial, puedo poner menos. Máximo 20 contrataciones y debe indicarse bienes iguales o similares. Debo precisar mucho el tema de qué son bienes iguales o similares. Es recomendable que yo como miembro del comité ponga un cuadro que se entiende como bienes iguales o similares. También es factible que los participantes me incluyan una consulta. ¿Qué debo entender por bienes iguales o similares? Es importante, sobre todo cuando estoy trabajando con experiencia en la especialidad. Plazo de entrega, que cada vez más duro debe ser establecido puntualmente el plazo de entrega con los factores asignados, porcentaje. Al que me tenga en 10 días calendario, 10 puntos. De 10 días a más, sí me traje mi agüita, muchas gracias. De 10 días a más, 10 días a 20, 5 puntos. Debo tratar cuando aplico plazo de entrega de cubrir todos los rangos, ¿ah? De 10 a 20, tanto. De más de 20 a 30, tanto. Más de 30 a 40, tanto. No voy a decir de 10 a 15, tanto. De 17 a 20, tanto. Porque dejé 16 en el plano, en el aire. La idea es cubrir todos los rangos. Cumplimiento de la prestación se evalúa en función a las constancias presentadas. Las constancias deben ser en función a los documentos que presenté para acreditar la experiencia. Aplico regla de 3 simples y con un solo contrato con su constancia tengo
todo el máximo puntaje de la experiencia, me basa esa constancia para tener el máximo puntaje de cumplimiento de la prestación. Considerando que el objeto y la razonabilidad del factor es el que la experiencia del factor sea sustento en la prestación ejecutada de manera eficiente y diligente, se propone la siguiente fórmula de evaluación, el procedimiento 283-29, si quieren apúntenlo. Este es el que explica los factores para el tema de las constancias. Ahí lo tienen, 283-2009, establece la regla de 3 simple. La garantía comercial. Ahora, el tema de la garantía comercial, como señalo, es proporcional con el bien que voy a adquirir. Estaba haciendo un ejercicio en el que hace evaluación de las computadoras en SUNAT y sin garantía comercial. En los RTM me pueden pedir garantía comercial hasta 3 años. Luego, garantía comercial, si voy a aplicar como factor de evaluación, debe ser superior a esos 3 años. Más de 3 hasta 4 años, tal puntaje. Más de 4 hasta 5 años, tal puntaje. El tema es que tampoco en una computadora no me voy a pedir una garantía comercial de 10 años, ¿no? Porque el criterio de la vida útil de una computadora es 3, puedo extenderla hasta 5 años. Hasta ahí me da la garantía comercial. Más allá de eso, no tiene sentido. Mejoras que no deben generar costo adicional para la entidad. No debe evaluarse el cumplimiento de los RTM. Nunca en los factores de calificación voy a incluir ni RTM ni términos de referencia. Deben incidir directamente con el objeto de la contratación, como